Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. El día de hoy nos vestimos de manteles largos por el 40 aniversario del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Estaremos haciendo una serie de programas con esta conmemoración. El día de hoy hablaremos de expansión del control penal, lavado de activo, terrorismo y sus simbiosis. Y estamos muy honrados de que nos acompañe el doctor John Verwallen, quien viene de Holanda y es presidente de la Asociación Internacional de Derecho Penal. Doctor, muchísimas gracias por venir al programa. Para mí es todo un gusto estar en México, estar en el INACIPE, estar en el canal judicial. Muchas gracias por la invitación. Doctor, antes de empezar a hablar del tema que nos trae, quisiera que nos platicara un poco acerca de la Asociación Internacional de Derecho Penal. ¿Cuáles son los trabajos que realiza y qué es más o menos, cuál es su esencia? Sí. Bien, yo soy presidente desde hace 2 años de la asociación. Es una asociación que tiene más de 100 años, es decir, es las más viejas en la materia penal en el mundo. Se ha ocupado, su misión en general es reforma de justicia, tanto en leyes penales, delitos específicos, procesal penal y mucho derecho penal internacional. También la asociación se ha ocupado mucho es una asociación científica, pero donde también trabajan gente de la práctica, jueces, fiscales, gente de la universidad. Se ha ocupado mucho de derecho penal comparado para saber cómo están las cosas en diferentes países y aconseja a Naciones Unidas en reforma de justicia penal y el Consejo de Europa. Los últimos años hemos trabajado mucho en los temas que nos tocan hoy también, ¿no? Los temas de criminalidad organizada, de terrorismo, pero también mucho en la justicia penal internacional. La asociación ha jugado un papel esencial en la creación de la Corte Penal Internacional, por ejemplo. Esto para daros una idea en brevemente. Claro, ¿de qué consiste? Sí. Bueno, doctor, vamos a comenzar a hablar del tema del lavado de activos y terrorismo. Al poner como título de esta exposición expansión del control penal, ¿quiere decir que estos dos temas ya se sufren de manera global, transfronterizo o transcontinentalmente? Sí. Bien, primero quizá antes de contestar directamente a su pregunta, de primera vista estos dos temas no tienen vinculación. Porque el lavado de activo, claro, la gente lo va a entender que están escuchándonos, son activos que vienen de ilícitos. Normalmente actos de terrorismo no dan dinero, no dan bienes. Esto sí, no claro. Es la idea no es ganar dinero. Entonces, claro, normalmente el lavado de activo y terrorismo no tienen vínculo. Creo que cuando seguimos con la entrevista que vamos a ver sí. Que no es completamente verdad. Los dos sí que tienen en común, voy a su pregunta, que no solo son decisiones a nivel nacional, es decir, del legislador, de intervenir en esta materia, de tipificar, de crear delitos, etc. Hay muchísimo derecho internacional público, es decir, convenios internacionales que vienen del nivel mundial, normalmente de Naciones Unidas, o de nivel regional, en Europa del Consejo de Europa, aquí de la OAE o otros organismos regionales, que obligan a los estados de tipificar ciertas conductas, ambas, lavado de activo y terrorismo, y también de prever mecanismos de control, si el procesal penal, y mecanismos de cooperación internacional. Pensamos en extradición, obtención de pruebas del extranjero, medidas de decomiso, confiscación transnacional, etcétera, etcétera. Entonces, por lo que usted nos dice, este tema no solo involucra el derecho penal, sino el derecho penal internacional sí. Y algunas otras ramas del derecho. Sí, sí. El tema tiene, esto vamos a ver también en la entrevista, sobre todo el lavado, pero también el terrorismo, tiene vínculos en ciertos países con el derecho civil, porque se hacen decomiso por el derecho civil, no por el penal, y tiene mucho vínculo con el derecho administrativo. Este tema de lavado de dinero, que así se dice en México, sí. Y financiamiento al terrorismo, sí. Me parece que en los países de América Latina no se tiene tan contemplado la figura del terrorismo, porque no se expresa como tal en nuestros países. ¿Usted cree que también es aplicable? Mira, las primeras obligaciones en materia, vamos a la financiación del financiamiento del terrorismo, las primeras obligaciones que vienen del derecho internacional público son de 1999, es decir, hace más o menos 16, 17 años. Claro, es una convención que al inicio de la ONU, que era abierto a firma y ratificación por parte de los estados. Entonces, claro, primero se tiene que ir a ver cuántos estados de América Latina la han ratificado. Una vez ratificado, tienen la obligación de incorporarlo en su derecho interno.
Pues la segunda etapa ha sido un poco más dura, después de los atentados en Nueva York, contra los Torres Gemelos, en Washington contra el Pentágono. Naciones Unidas, en particular el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ha obligado a todos los estados de Naciones Unidas, es decir, incluyendo todos los estados de América Latina, a tipificar la financiación del terrorismo, independientemente de la ratificación de la Convención. Es decir, digo eso para indicar que políticamente y jurídicamente, porque es derecho vinculante, políticamente y jurídicamente todos los estados latinoamericanos tienen la obligación de tener financiación de terrorismo tipificado en su derecho. Bien, cuando ahora vamos a mirar el panorama, creo que usted tendría razón diciendo que hay pocos que lo han hecho hace 10 años. Ha cambiado mucho, ha cambiado mucho. Hay muchos países que lo han ido introduciendo en su derecho interno. Por ejemplo, Guatemala lo tiene, Argentina lo tiene. Hay muchos que, Colombia creo que lo está haciendo. O sea, muchos lo tienen ya. Después se tiene que ir a mirar en cómo lo han hecho. Porque una cosa es la obligación que está en el tratado o en la convención, otra cosa es la obligación que viene del Consejo de Europa, pero después cómo se incorpora en el derecho interno. Uno de vez en cuando tiene sorpresas increíbles. Por ejemplo, doy un ejemplo de Guatemala, financiación de terrorismo puede ser crimen de lesa humanidad. Esto para mí es una gran sorpresa, porque no hay ninguna obligación de eso. El vínculo con el Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional tampoco hay. Es decir, hay sorpresas al momento de incorporar. El legislador nacional de vez en cuando inventa cosas. Y podríamos hablar un poco del tipo de estos dos, de estas dos figuras de financiamiento al terrorismo, que así se le llama en México, y de lavado de dinero. No es una conducta fácil de tipificar. Si quiere, comenzamos por lavado de activos. Sí. Bien, el lavado de activo obviamente tiene una serie de elementos que no son muy clásicos para un tipo. En primer lugar, claro, es lavado de activo. El activo viene de un acto ilícito que es un delito. Si no, no sería lavado de... Siempre va acompañado de otro delito. Siempre va acompañado, en la primera etapa, de un delito, se llama un delito de referencia, que ha creado los activos. Es el producto del delito. Entonces, claro, el primer círculo es cuáles delitos califican para lavado. ¿Cuáles delitos son delitos de referencia? Esto ha ido cambiando mucho en la historia del lavado. La historia del lavado de activo como tipo tiene 30 años, no más. Es un tipo bastante reciente, es de los años 80 máximo del siglo pasado. Entonces, claro, al inicio, el delito de referente, que podía calificar para después lavado, era solo tráfico de estupefacientes. En los tratados internacionales, en los convenios internacionales, también al nivel doméstico, al nivel nacional. Esto poco a poco, por las obligaciones internacionales y también por la voluntad del legislador interno, se ha ido extendiendo. Extendiendo de manera no muy cerrada. Es decir, hablaban de criminalidad grave o criminalidad seria en los convenios. Y pues dejan este criterio al legislador nacional. ¿Y qué hace el legislador nacional? En fondo, lo aliena de manera tan amplia que entran casi todos los delitos del código. Es decir, hemos ido de un delito muy específico, además tráfico, no consumo, tráfico, con penas altas, a casi todo el código. Doy un ejemplo muy estúpido que he dado en mi conferencia ayer. En Holanda se discute en los tribunales si lavado de activos se puede aplicar a un robo de bicicleta. Algo que es muy común en mi país. Sí, para decir, claro, esto de grave no tiene absolutamente... Es un robo, sí, pero una robo de una bicicleta de segunda mano, esto es pan de cada día. No es un delito grave. Claro, este es el primer problema de la tipificación, es decir, ¿a qué delitos hacemos referencia para el lavado? Pues el lavado, claro, es la segunda etapa, el lavado como tal, como tipificación autónoma. Esto es algo nuevo, porque antes había, obviamente, si alguien roba joyas en la tienda y los esconde y pues lo vende en el mercado negro, también había un delito. No se le llamaba lavado, no sé cómo se le llamaba en México, tiene nombres específicos, pero era un delito propio, porque es ocultación de un bien para venderlo, un bien robado. Aquí se tipifica de manera autónoma el lavado de activo clásicamente hay 3 etapas. Se obtiene el bien del delito de referencia, sí, hay posesión o control sobre el bien,
Porque aquí puede haber mucha discusión, ¿no? ¿Quién tiene posesión? Porque claro, en muchos delitos, obviamente, este que comete el delito no le interesa tenerlo en su casa. Utiliza terceros, empresas, etcétera, etcétera. El criterio es control sobre los activos. No quiere decir propietario Posesión, no. en el derecho civil. Control efectivo, claro, es un criterio de hecho. Un poco ambiguo, ¿no? Ambiguo y complicado, porque también se tiene que probar el control. Pues una vez el control, la posesión, digamos, pues vamos a la fase de ocultar. Porque claro, es ilícito, no tiene que estar en la luz. Ocultar, claro, hay muchas maneras de ocultar un bien. Depende del tipo de bien, dinero en cash, en líquido, pero puede ser también inmobiliario, no es tan fácil. Claro. Ya se tiene que ocultar, maquillar el propietario real, etcétera, etcétera. Pues la segunda etapa es convertirlo a través de una serie de actos. Es decir, hay un procedimiento de conversión. Por ejemplo, se puede comprar con dinero de tráfico de drogas, se puede comprar un club de fútbol. Eso es muy común. Un club de fútbol o una empresa que está en quiebra. Parece un negocio muy normal. Pero claro, se ha comprado con dinero ilícito de un delito de referente. Y pues la idea es ser una serie, se puede comprar activos en bancos, productos financieros, claro, que caminan por todo el mundo. Se puede comprar seguros. Esto es otro mercado muy común para el lavado de activos. Hay algunas actividades que son muy pues llamativas para este tipo de Los de ejemplos acciones. que estoy dando son unos, obviamente hay los casinos, hay el negocio en metales preciosos, el negocio en obras de arte. Son todos sectores donde hay bastante riesgo de lavado de activos. Una vez hecho todos estos procedimientos que parecen de primera vista procedimientos de derecho civil comercial normal, Sí. pero no lo son, porque son parte de un procedimiento de conversión de negro en blanco. La idea, esta es la tercera etapa, obviamente, que el resultado final está blanqueado, está lavado y parece de primera vista de origen lícito. Es decir, se hace todos estos procedimientos, ocultación, inversión y pues recuperación, para obviamente camuflar el origen lícito de los bienes o de los activos. Estas tres etapas, que ya son complejos en sí, esto es el tipo de lavado. Siempre en relación con el delito de referencia. Ese es el que son las etapas que todos los estados deben de contemplar para Sí. Legislar Para el tipificar, tipo de... para tipificar. Y pues para concluir sobre eso, claro, el lavado es un tipo autónomo, con sanciones autónomas. El delito de referencia, obviamente, es un tipo autónomo con sanciones autónomas. Uno puede ser condenado por tráfico de droga o por trata de blancas. Puede ser puede ser condenado por lavado de activo, con sus propias penas, incluyendo penas privativas de libertad. Obviamente los bienes que se descubren, los activos que se descubren, que eran de origen ilícito, que han sido lavados, pueden ser confiscados o decomisados. Sí, hay tres sanciones. Una para el delito de referencia, una para el delito de lavado y pues el decomiso de los bienes o de los activos como tal. Bueno, pues ahora tenemos que hacer una pausa, doctor Verbale, pero quisiera que a colación de esto viene de qué tan difícil sería, por ejemplo, en el derecho procesal, investigar este tipo de delitos, pero lo vemos regresando de la pausa. Con mucho gusto. Al auditorio, quédense con nosotros, estamos en INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales.
Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les recuerdo que pueden estar en contacto con nosotros en nuestro Twitter y las redes sociales del canal judicial que aparecerán en sus pantallas. Nuestro Twitter es @expediente_. Los invitamos a seguirnos y darnos sus sugerencias y comentarios sobre los programas. Les recuerdo que estamos de fiesta, estamos en una serie de programas acerca del 40 aniversario, en conmemoración del 40 aniversario del Instituto Nacional de Ciencias Penales, y el día de hoy nos acompaña el doctor John Varvalle, quien es presidente de la Asociación Internacional de Derecho Penal. Doctor, en el primer bloque hablábamos del tipo penal de lavado de activos, lavado de dinero en México, y quisiera que ahora platicáramos de un poquito de derecho procesal penal. ¿Es más difícil investigar este tipo de conductas o de acciones? ¿Se tiene que investigar de alguna manera especial? Sí. La pregunta es excelente porque, claro, la investigación judicial en un delito común claro, no digo que es fácil, ¿no? Un homicidio no es fácil, pero claro, cada uno se puede imaginar lo que la policía judicial o el Ministerio Público que tiene que hacer. En ese sector de tipificación de lavado, claro, ya he contado, ¿no?, con todos los procedimientos de camuflaje, ocultación, de activos que pueden ser de todo tipo, de inmobiliario, con inversiones de tipo derecho civil comercial. Claro, uno tiene que tener capacidad y expertise en derecho civil, derecho tributario, derecho comercial y obviamente derecho financiero. Entonces, claro, en los países que han ido tipificando se han dado cuenta que esto, claro, una policía común, una fiscalía o un ministerio público común no tiene las capacidades ni la expertise para hacerlo. Entonces, muchos países hemos visto que se han ido especializando en dos sentidos: órganos específicos de investigación, dentro de la policía y dentro del ministerio público. Pero también en algunos países, incluyendo por ejemplo el mío en Holanda, hay una sección especial en el Código de Procesal Penal que se llama no investigación judicial, se llama investigación financiera. ¿Por qué han hecho eso? Porque uno de los primeros problemas para un delito común se tiene que tener una sospecha, hacia un sospechoso, y hay un umbral. Tiene que haber indicios suficientes de culpabilidad para poder, por ejemplo, registrar una casa, para poder escuchar su teléfono. Aquí, obviamente, claro, se trata de activos, pero activos de alguien. Claro. De alguien que tiene que estar vinculado con los sospechosos del delito de referencia. En este momento no están condenados, sería demasiado tarde. Si son sospechosos del delito de referencia, entonces lo que se suele hacer, obviamente, el Ministerio Público quiere tener lo más rápido una imagen completa de la persona, de sus actividades comerciales o de su grupo, que puede ser una empresa, puede ser una organización no gubernamental, puede tener todas formas jurídicas. Entonces, claro, para poder tener una imagen completa necesitas gente muy especializada. Digital, muchos activos son digitales, productos financieros no están en la esquina de la calle. Todo esto se va desarrollando y cada vez entonces son expertos digitales, expertos financieros, expertos de, ¿cómo se dice en español?, auditoría, contables. Os doy el ejemplo de mi país, en Holanda. La sección especializada del Ministerio Público en investigación financiera tiene más o menos 300 a 400 personas, y ahí juristas, es decir, penalistas, gente que ha estudiado derecho, son la minoría. Todos vienen del sector financiero, pero están bajo el mando del Ministerio Público. Entonces, claro, hay mucha discusión en países en qué medida se tiene que especializar y en qué medida se tiene que adaptar el Código de Procesal Penal para ese tipo de investigación. Por ejemplo, hay alguna de las figuras que me llama la atención, porque bueno, en México sí existe una fiscalía especializada en la materia. Sí. Está también la unidad de inteligencia financiera, que ese es un paso previo que ya platicaremos de eso. Pero usted hacía mención de la policía. Sí. ¿Qué tipo de especialización tendría que tener la policía, ¿no? Por ejemplo, en México, pues apenas estamos capacitando a la policía en materia del sistema acusatorio. Sí. ¿Qué perfil tendría que tener un policía? Esto depende un poco del país, porque hay países, obviamente, donde la policía común tiene poco que ver con esta materia.
yo hablo sobre todo, y depende obviamente de la relación entre policía y Ministerio Público, porque cuidado, Sí. hay países donde el Ministerio Público no investiga, que no es el caso en México, ¿no? El Ministerio Público investiga, pero hay países donde no, entonces donde la policía tiene mucho papel. Ahí la pregunta que se plantea es, ¿quién controla la policía? Claro. ¿El Ministerio de Interior o el Ministerio Público? Pero bien, en todo caso, llamamos policía o no, lo importante es los actos de investigación. Los actos de investigación, ¿quién los hace? ¿Y qué competencias tiene? Porque, claro, a la luz de que si se tiene que descubrir los activos, claro, primero se tienen que identificar los activos. Y pues, claro, la primera medida que van a imponer es aseguramiento o secuestro. Alguien tiene que investigar eso. Puede ser, en ciertos países será una unidad especializada del Ministerio Público, en otros será una unidad de lo que llamamos nosotros policía judicial, que puede ser un cuerpo propio o puede ser competencias de policía común. Esto depende del país. Pero claro, son actos de investigación a la luz, el primer acto oficial es aseguramiento de bienes, secuestro. Claro. Y por el lado de los juzgadores, ¿existen también jueces y magistrados especializados en algunos otros países? Existe, pero no solo para lavado. Esto cuando es especializado es normalmente de tipo criminalidad organizada o mafia. Sí, este tipo donde obviamente hay mucho lavado, por supuesto, porque claro, esto es la esencia misma de la criminalidad organizada, que gana mucho dinero, en la mafia igual. Entonces, claro, ahí se trata de activos inmensos, ¿no? de mucha magnitud. Claro, los juicios sobre asociación ilícita, concierto para delinquir, vinculado con criminalidad organizada, vinculado con mafia, obviamente son juicios muy complicados, con matices muy particulares. Entonces hay toda una serie de países donde este tipo de delito de referencia pertenece a foros especiales. Entonces, claro, si el delito de referencia pertenece a foro especial, el lavado sigue. Doctor, vamos a pasar al tema del tipo penal, pero ahora de financiación del terrorismo, sí. de inicio. Sí. ¿Nos podría platicar cómo es que se crea, cómo es que se conforma este tipo penal? Sí. Déjame explicar un poco la historia del tipo de terrorismo. Porque esto, mira, si vamos a los países en su derecho penal hace, yo qué diría, hace 60 años atrás. Estamos después de la Segunda Guerra Mundial. 1950, 1960, 70. Delitos de terrorismo como tal no hay. El tipo de terrorismo... O sea, sí hay, pero no estaban tipificados. Depende cómo se llama terrorismo. Le llamaban, claro, obviamente, no sé, actos contra la vida con factor agravante. ¿Qué era el factor agravante? Que, por ejemplo, que había muchos muertos, que se utilizaban bombas. Eran factores agravantes, pero no era una tipificación autónoma de terrorismo. Esto es un concepto nuevo también. ¿Dónde se ha empezado? Pues se ha empezado a discutir, no olvidamos que en los años 1960, 1970, por ejemplo, en los países europeos había muchos movimientos calificados de terrorismo. La ETA en España, la IRA en Inglaterra, le Brigate Rosse en Italia, etcétera, etcétera. Había un problema muy grave en Europa. Pues empezaron los primeros secuestros de aviones, vinculados con el problema de Palestina. Los Juegos Olímpicos en los años, ¿cuánto era? Años 70, 80. Entonces se empieza a discutir en Naciones Unidas sobre convenciones contra el terrorismo. Discuten y discuten, la idea era elaborar una convención general que prohíbe el terrorismo y que obliga a los Estados miembros de tipificar terrorismo como tipo autónomo. No se pusieron de acuerdo hasta hoy en día. ¿Cuál es el gran problema? Claro, que lo que es para algunos terrorismo son para otros gente armada de liberación. Si vamos yo doy un ejemplo de América Latina. Si vamos a Colombia y vamos al inicio de la FARC, no hoy, vamos en 1960-70. ¿Qué era la FARC? La FARC era un movimiento de guerrilleros. ¿Ven el nombre? Ya no son terroristas, eran guerrilleros y tenían un programa político.
Tenían un ejército desde el inicio y tenían un partido político. Querían cambiar la estructura del Estado con más justicia social. Este era un típico movimiento de liberación, con un brazo armado. Después se convirtió obviamente en otra cosa. Esta discusión, vamos a Siria hoy en día. Hay oposición armada en contra del régimen. Hay oposición armada de todo tipo. Hay oposición armada que quiere el fin de la dictadura. Hay oposición armada que quiere instalar un califato islámico. Pero todo es oposición armada. Es decir, esta discusión, ¿quién son? Oposición política se arma para acabar con un régimen y quién, obviamente, son terroristas. Esta discusión ha hecho imposible que haya una definición global de terrorismo. Entonces, ¿qué han hecho? Han elaborado en Naciones Unidas convenciones específicas que ya tienen un nombre de terrorismo, sin definición. Por ejemplo, Estados tienen que tipificar que el secuestro de aviones con motivo terrorista, pero igual no está definido, ¿no? pero no está definido, tiene que ser tipificado en el derecho doméstico. O que bombardear embajadas o secuestrar embajadores tiene que estar tipificado. Ahí han ido avanzando. En una de las últimas, esto a partir de los años 70. Ahora tenemos casi 15 convenciones de este tipo y una de las últimas ha sido financiación de terrorismo, de 1999. Esta ha sido un poco la primera ola. Después, explico primero las olas un poquito. Sí, claro, por favor. Esa es la primera ola. La segunda ola ha sido, esto viene menos del derecho internacional, viene más del derecho regional, sobre todo en Europa. Es lo que se llama la asociación ilícita de terrorismo o el concierto de delinquir para cometer actos terroristas. Es decir, el concepto de criminalidad organizada. Delincuencia organizada para el terrorismo. Esto es muy diferente porque se tipifica al derecho interno o por obligación regional, se tipifica ¿qué? Pues que 2 o 3 personas constituyen una asociación. Esto puede ser informal, después voy a dar un ejemplo. Que funden una asociación con la intención de cometer actos de terrorismo. Aunque no los cometan, es que ese aunque también no los cometan, ni hay actos preparatorios. Solo fundir la asociación con la intención. ¿Intención qué? Pues ya, las actas pueden ser todas actas de las convenciones de Naciones Unidas. Tienen la intención de secuestrar un avión. Tienen la intención de bombardear una estación de trenes, un aeropuerto. Pero son actos de terrorismo. ¿Por qué bombardear una estación de trenes es terrorismo? Porque esto hay una doble intención. La intención del acto y la intención terrorista. Entonces, en estos convenios regionales, los europeos son típicos, también están en el derecho interno de Estados Unidos, lo copiaron. ¿Qué es una intención terrorista específica? Crear pánico y temblor en la población. Esta es la definición. O querer cambiar el régimen democrático de un país. O perturbar el funcionamiento de las instituciones internacionales. Estos son los 3 elementos de una intención específica terrorista. Ya se da cuenta que estos son criterios muy difíciles a utilizar en el penal, porque son bastante abiertos. Bien, esta es la segunda ola. Si primero tenemos todos estos actos concretos, pues tenemos la asociación ilícita de terrorismo, tipificado. Y ahora viene la tercera ola, que también, en mi opinión, bastante copiado del derecho interno de Estados Unidos, sobre todo de 11 de septiembre de 2001, que es tipificar todos los actos, ni los actos preparatorios, son todavía actos antes. Se le llama soporte material a terrorismo. Soporte material o preparación de actos, pero no sin ser actos preparatorios concretos. Porque claro, si yo compro una bomba, no compro una bomba, compro material lícito para hacer una bomba, el material que compro es lícito. Y eso es preparatorio. Esto es un acto preparatorio. Sí. Pero ahora vamos a tipificar actos que no son preparatorios. Os doy un par de ejemplos. Si un chico va a un campo de entrenamiento, puede ser entrenamiento no solo para utilizar armas, puede ser de condición física, para estar muy bien preparada a condiciones difíciles de sobrevivencia. O si un chico se informa
en Internet sobre, sí, digitalmente, sobre construir una bomba. Esto ya está tipificado en muchos países como seguir cursos de entrenamiento. Tipificado penalmente. Ahora estamos tipificando en países europeos prohibición penal de viajar a zonas de conflicto donde hay organizaciones terroristas. Es decir, en nuestro ejemplo concreto, personas que viajan a Siria, los detienen antes o vuelven de Siria, han cometido un delito penal solo por el hecho de viajar. Viajar a Turquía, que es el vecino de Siria, obviamente no es ilícito, pero lo tipifican como acto autónomo de terrorismo. Porque, claro, están viajando con la idea de ir a participar como combatiente en una zona donde hay calificados terroristas. ¿Y esto en qué convenciones o en dónde se encuentra? Esto está ahora, no está en una convención internacional todavía, hay una nueva convención que están discutiendo en el Consejo de Europa. Son convenciones abiertas a países terceros, cuidado, no es solo para Europa. Y ya muchos países europeos la han tipificado en el derecho interno. Esto es la consecuencia de los atentados en París y en Bruselas. Y sí, es muy reciente. Sí, es muy reciente, sí. ¿Qué problemas trae esta última ola? Porque, bueno, por lo que desde la segunda ola yo ya había ahí tenido algunos focos de problemática, sí. Pero esta tercera ola, pues, parece que va en contra de algunos de los derechos humanos de las personas. Déjame dar dos ejemplos de la práctica. Tomo ejemplos de mi país porque los conozco mejor, que muestran la dificultad de manejar estos tipos. Pues en un caso judicial, ¿qué eran los hechos? Para que el público entienda bien lo difícil que puede ser. Los hechos eran los siguientes. 3, 4 amigos que se veían muy poco, jóvenes, 17, 18 años, que se veían muy poco en la vida real, pero estaban muy en contacto en la vía digital, es decir, en los social media, en los medios sociales. Entonces, claro, estaban en chats, ¿no? en grupos de discusión, se intercambiaban muchos WhatsApps, SMS, emails, etcétera, etcétera. Pues está claro, porque han ido interceptando toda esta comunicación digital, está claro que esos 3, 4 chicos tenían simpatía para el salafismo. El salafismo es una corriente en el Islam que es muy, muy presente en Arabia Saudita, etcétera, es bastante radicalizada, pero no es ilegal. Es una corriente muy conservadora, pero no es ilegal como tal, tampoco en Holanda. Bien, también está claro que estos chicos tenían simpatía para los combatientes europeos que van a Siria a luchar con el Daesh, el ISIS, que tienen, claro, que tienen que establecer o que quieren establecer el califato. Tener simpatía para esta organización no es un delito. No lo es. Es un delito ya glorificarlo. Es decir, hacer provocación pública para que la gente participe en este conflicto. Este es un delito. Pero tener simpatía, que solo de cabeza, no es un delito. Pues uno era tan estúpido de tener en su sitio web una bandera del Daesh. Daesh es el califato. Esto, claro, muy simpático no es, pero no es un delito. Sí, claro. Es un delito si él empieza a mandar todo material propagandística con la bandera, pero no lo hizo. Estos son los hechos. El Ministerio Público persigue a los 4 chicos por asociación ilícita de terrorismo. Exige 20 años de cárcel. Aquí no tenemos ningún acto preparatorio, pero ni del inicio. Tenemos, obviamente, indicaciones de chicos que se han ido radicalizando religiosamente. Pero que están preparando algo, no. Pues, en primer grado, les absuelven. Los jueces dicen aquí no hay prueba ninguna, ni para asociación, además, esto es todo digital. No se han visto, ¿no? No se han visto ni real. Sí. Tampoco, claro, es una construcción del Ministerio Público. Ha puesto cosas juntas, esto le ha puesto la etiqueta de asociación. El Ministerio Público recurre en apelación. En apelación les condenan a 16 años de cárcel. Es decir, hay un abismo entre el primer grado y el segundo grado. ¿Por qué? Porque el tipo es vacío. Claro. Es completamente vacío
Y en fondo, los jueces tienen que leer la mente de las personas sobre lo que van a hacer en el futuro. En mi opinión, esta no es la tarea del derecho penal. Si utilizar el penal para eso, claro, se puede ir por todos los caminos. Sí, desde el punto del principio de legalidad, no sabemos lo que van a hacer los jueces. Ahora, este caso es en la Corte Suprema. ¿Y el tipo es terrorismo? El tipo aquí era asociación ilícita de terrorismo que utilizaron. Este es de la segunda generación. Doy un ejemplo de la tercera generación. Tenemos que hacer una pausa, doctor, pero regresamos con el tercer ejemplo. Con mucho gusto. Al auditorio, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les recuerdo nuevamente que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales del canal judicial y el hashtag Cultura Jurídica y en nuestro Twitter que es @expediente_. Los invitamos a seguirnos y darnos sus comentarios y sugerencias acerca del programa. Seguimos en el programa con el doctor John Barbele, quien es presidente de la Asociación Internacional de Derecho Penal. Doctor, en el bloque anterior estábamos hablando de un ejemplo de un proceso penal que caía en el caso de la segunda ola de la tipificación de terrorismo. Y nos iba a platicar Iba a dar un ejemplo concreto de la tercera ola, de estas tipificaciones autónomas que no son ni actos preparatorios. Bien, en Europa, desgraciadamente, tenemos mucha gente joven que radicaliza. Algunos son de origen árabe o musulmán, son nacidos en Europa. Algunos europeos, no árabes, no musulmanes, también se convierten al Islam radicalizado. Entonces muchos se van para ser combatiente en la zona del conflicto. Irak, Afganistán y muchas horas en Siria. Bien, el problema que tenemos, claro, ya está ido tipificando participación en combate con una organización terrorista como el Daesh. Es obviamente un delito. Pero toda una serie de cosas alrededor también han ido tipificando. Ayuda material a gente que va a ir a ser el combatiente. Se tipificó. Si yo ayudo a un árabe para que se prepare para ir a Turquía, ya es muy sospechoso porque de Turquía se puede ir a Siria. Pues tenemos ahora casos judiciales en los tribunales. Hay uno que también está en la Corte Suprema con decisiones contradictorias del primer grado al segundo grado. Es el caso siguiente. Un chico va a Siria, está casado, los dos son musulmanes y la mujer la acompaña. Es además un deber en el Islam. La mujer la acompaña, ambos han ido a Siria. La mujer no ha visto la zona de batalla. La mujer se ha quedado en su casa con los hijos, tenían hijos también, y la mujer ha cocinado. Está perseguida en Holanda por cocinar para combatientes. Prestar ayuda a los combatientes. Ayuda material a combatientes. No estaba en la zona del conflicto. Pero y ahí hay primer grado también absuelto, pues en apelación condenado. La Corte Suprema de nuevo tiene que dar contenido a que es ayuda material a terrorismo. ¿Ves? Esto muestra como lo abierto que son estos conceptos. Son leyes penales completamente en blanco. Y aparte que no consideran también que en su religión es un deber que lo tienen que hacer, ¿no? Es un deber. Aquí acto preparatorio para ir a la zona de guerra no hay. No hay. Entonces, claro, ni es derecho penal de riesgo, porque ¿qué es el riesgo que cocine? Yo no veo el riesgo. ¿Es una ayuda, pero es una ayuda a la violencia del combate? No, tampoco. Entonces, claro, el elástico del tipo se está haciendo más grande. Claro, esto para mí, estos son típicas medidas, se tienen que tomar, que hay mucha discusión, obviamente, pero esto se tiene que tomar, prohibir de viajar. Esto, para mí, es una medida administrativa. No tiene que ser una medida penal. Se puede, obviamente, obligar a una persona de no viajar. Es decir, no puede dejar el territorio.
Son restricciones de libertad que pueden ser en ciertos casos necesarios. Pero esto es típico del derecho administrativo. ¿Por qué el penal tiene que entrar en esta materia? Esto es un ejemplo muy concreto de la tercera ola. Doctor, y pues como hemos visto, se ha ido como endureciendo o ampliando también este tipo penal. ¿Qué se puede esperar? O sea, ¿vendrá una cuarta ola y qué será, cuál será el futuro de estas medidas? Pues ya, mi título de la conferencia estaba expansión, ¿no? Expansión del control penal. Yo creo que en materia de terrorismo ya es difícil imaginarse que se puede expandir más, porque han ido el elástico, lo han hecho ya tan grande, o ya no hay para más, o se rompe. O se rompe. Entonces, claro, va a haber un momento de discusión, porque claro, va a haber más atentados, no nos hacemos ilusiones, el conflicto no está resuelto, la radicalización está bien presente. Claro, esta es obviamente una de las cosas muy preocupantes. ¿Por qué hay tanta radicalización en ciertos países? ¿Por qué no hemos sido capaces? Porque no es que importamos los sospechosos de terrorismo de otros países muy tradicionales, no, los producimos nosotros en el occidente. En Europa seguro. Entonces, claro, esta radicalización es la primera cosa que se tiene que arreglar. Evitar que la gente se radicalice y pues que obviamente participe en combates, salvo si son combates legítimos. Hay combates legítimos, ¿eh? He hecho referencia a los ejércitos de liberación. No olvidamos. Porque obviamente hay combates ilegítimos. Y aunque se fuera un combate como tal legítimo, bombardear estaciones, bombardear clínicas, matar gente civil, es siempre legítima, siempre. ¿Y cómo se puede prevenir la radicalización? Esta es una muy buena pregunta. Obviamente no es una pregunta, es una pregunta de prevención. Ahí el penal tiene muy poco que ver, salvo si es gente que ya está en la cárcel por otros delitos de referencia. Claro. Entonces sí, hace parte del penitenciario, etc. Hay en muchos países, hasta en Estados Unidos, en muchos países europeos, programas muy interesantes, que son combinaciones a nivel comunal, mucha política psicológica, mucha política social, en combinación, gente ya que tiene un itinerario criminal, muchas veces de derecho penal común, en combinación con policía del barrio, etcétera, etcétera. Es decir, conocer muy bien las familias. Las familias piden, en muchos casos, ayuda. Claro, los padres ven que sus hijos se radicalizan o que hay riesgo, piden ayuda, dan señales. Es decir, es ahí que obviamente se tiene que intervenir de manera muy preventiva, social, para que estos jóvenes encuentren un camino que no va directamente a una radicalización al extremo, y obviamente que acaban en Siria decapitando personas. Doctor, hay un tema que no tocamos, que no quisiera que se nos fuera, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional. Sí. ¿Cuál es el cometido de este grupo? Bien, el grupo Gafi fue creado también el siglo pasado, de manera un poco extraña, porque fue creado en el grupo 87820, lo ven de vez en cuando en la televisión, ¿no? Son los países más fuertes del mundo que se reúnen. Es un grupo, el G7 o el G20, es un grupo informal. Ellos crearon con el apoyo informal de la comunidad internacional este grupo Gafi, con la idea de elaborar recomendaciones contra el lavado. El Gafi, claro, es un grupo de expertos de los países, es un grupo gubernamental, ahí la universidad no pinta nada, pero es normal. Estas recomendaciones son recomendaciones de punto de vista formal, es decir, no es derecho, no son convenciones, no es derecho duro, no son vinculantes para los estados, de primera vista. Pero la realidad es bien diferente, porque estas recomendaciones han tenido un apoyo muy fuerte al nivel político internacional. Entonces, claro, hay una comisión de monitoreo, de aplicación, de inserción, cumplimiento de estas recomendaciones en los estados. Al inicio, los estados que pertenecían al Gafi eran muy pocos, pero ahora, claro, son casi todos los estados de Naciones Unidas que tienen que cumplir a través de este sistema de monitoreo. Entonces, claro, es un derecho blando que a través del mecanismo de monitoreo y apoyo político se ha hecho en más duro que duro. Solo, obviamente, es un derecho no producido por un parlamento, es producido por un grupo pequeño informal ejecutivo. Y las obligaciones no son pocas. Están
¿Hay un listado de obligaciones? Ahora hay 40. Ahora hay están... 40. En la última versión de las recomendaciones de 2012, porque se están alargando, hay obligaciones represivas, tipificación de lavado, con todos esos elementos, tipificación de financiación de terrorismo, por ejemplo, está ahí dentro. Hay obligaciones sobre responsabilidad penal de personas jurídicas, otro tema complicado, en relación con ciertos delitos de referencia. Y pues hay medidas en cooperación internacional en materia judicial, extradición, obtención de pruebas, decomiso, mucho decomiso está ahí dentro, secuestro de bienes de decomiso o extensión de dominio. Y pues hay todo un lado, es el más importante, le llaman el lado preventivo. Preventivo vinculado al lavado y financiación de terrorismo. Preventivo quiere decir pues que todo lo que llaman ellos entidades financieras tiene que comunicar a la unidad de inteligencia financiera, que es un organismo que cada estado tiene que tener, es un derecho interno, México también lo tiene, es como un intermedio entre las entidades financieras y el Ministerio Público, es un filtro, que entidades financieras tienen que comunicar operaciones sospechosas. Bien. Bueno, y aquí ya ni hablar del secreto bancario, ¿no? Que esto cae. Yo creo que ya, sí, ya está fuera. Esto cae. ¿Quién tiene que comunicar? Entidades financieras, pero en las recomendaciones Gafi esto es muy amplio, porque entidades financieras, tú y yo pensamos en bancos, seguros, cajas de pensiones, etc. Mucho más amplio. Por ejemplo, la gente que lleva el negocio de obras de arte, la gente que lleva negocios de metales preciosos. Bienes raíces. También, casinos. Sí, todos los sectores donde hay cierto riesgo de dinero sucio. Y pues también todos los... gente que presta servicio a ellos, notarios en el inmobiliario, o en empresas que se compran y se venden, claro, ahí también hay problemas. Abogados. Si sea un abogado... Piden obligaciones para los abogados también. De reportar a la unidad de inteligencia financiera si él descubre una operación sospechosa, a pesar de su relación de confidencialidad con el cliente. Tiene obligación. Estas obligaciones, en muchos países, el no cumplimiento se tipifican como delitos penales. ¿Ves? Lo lejos que van estas obligaciones, recomendaciones de la Gafi. Si los estados no cumplen, si cada 2 años hay un control sobre el cumplimiento, si los estados no cumplen, pues se publica un informe. Este informe son muy detallados sobre leyes y sobre prácticas. Dentro de estas pues, obligaciones, por ejemplo, en México se creó una ley de antilavado, que así se llama. Sí. Con esto se solventan la mayoría, ahí tratan de solventar la mayoría de las obligaciones de Gafi. Mira, lo que hace... Así es, ¿se tiene que hacer una ley especial para el lavado de activos? La Gafi no pide una ley específica. La Gafi pide por cada recomendación de las 40 que cumplen. ¿Cómo cumplen? Esto es la discrecionalidad del Estado. Obviamente hay elementos aquí de todos los lados, porque claro, si uno no hace una ley general, es muy difícil mostrar al Gafi, mira lo que hemos hecho, porque tienes que ir a buscar con la lupa en cualquier ley los elementos. Entonces, claro, se vende mucho mejor una ley general sobre lavado donde están todos los elementos, porque ahí puedes decir al Gafi, mira qué bello es nuestra ley. Pero cuidado, la Gafi no solo mira la ley, mira también mucho la práctica. Por ejemplo, si vamos a la unidad de inteligencia financiera que recibe todos estos reportes. ¿Cuál es el papel de las unidades de inteligencia financiera? Sí, pues en fondo ellos lo que tienen que hacer, obviamente tienen que tener capacidad de recibir toda esta documentación. ¿Es obligación de los estados tener una? Sí. Todos tienen. México tiene una, eso sí lo sé. Todos tienen. Es una obligación de tenerla. Lo que es libre es el estatuto jurídico. Por ejemplo, hay países donde está en la policía. Aquí hay países donde está en el Ministerio Público. Aquí está en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que sí, entonces México pertenece al otro grupo donde está más bien en las instituciones financieras monetarias, con el Banco Central o cosas así. Esto para el Gafi no importa. Lo que importa es que exista, que pueda recibir estos informes, obviamente, de transacciones sospechosas y sobre todo tiene capacidad investigativa de análisis. Porque es el UIF que tiene que constatar si hay indicios de criminalidad o no, si hay indicios de lavado o no, o si hay indicios de financiación de terrorismo o no. Si hay indicios, lo tiene que pasar al Ministerio Público. Entonces, claro, para constatar eso,
Necesita una capacidad investigativa, obviamente no judicial, porque no es un órgano judicial, no va a ser escuchas telefónicas, pero de nuevo necesita acceso a mucha información y gente que sabe analizar los datos que recibe. Y ahí hay un problema en muchos países. Claro, yo conozco muchos países que tienen una unidad de inteligencia financiera, como es un órgano administrativo, pero claro, ahí trabajan 2 o 3 gatos. Esto es todo simbólico, porque 2 o 3 gatos, claro, se llegan casos, no son capaces de analizarlo. Otro problema muy grande, que en muchos países existe la unidad y no recibe informes. Sí, las entidades financieras, como los he ido definiendo, no reportan. Entonces, claro, ellos pueden exigir, en muchos países no pueden exigir nada, solo están esperando. Pero qué interesante, ¿no? Que el Gafi también está vigilando la práctica. Mucho la práctica, mucho. Doctor, ya nos quedan solamente unos 2 minutitos, pero yo quisiera que usted nos diera unas palabras para la comunidad del INACYPE en este 40 aniversario, por favor. Pues mira, con mucho gusto, porque el INACYPE yo lo he ido visitando, no en todos estos años, soy demasiado joven para eso, porque empezó ya a los años 70, yo todavía estaba estudiando. Pero está claro que el INACYPE ha tenido, yo diría, primero en México, pero también a nivel internacional, un impacto inmenso. Un impacto inmenso porque claro, es una unidad, es un instituto que hace mucha investigación. Y la investigación científica de derecho penal, procesal penal, de forense, de criminología, es clave. Es muy clave para entender todos los problemas que tenemos en nuestra sociedad que están vinculados con la justicia penal, las necesidades y el funcionamiento. Entonces, este lado de investigación, creo que en el INACYPE ahora trabajan 70, 80 personas. Pues segundo lado, la formación. La formación de los profesionales del derecho penal. Yo sé que el INACYPE tiene un vínculo muy fuerte con la Procuraduría, pero bueno, no puede tener vínculo con todos, pero esta parte de la formación también es muy clave, porque la gente estudia derecho en las facultades, está muy bien, tiene una muy buena base, pero después es aplicarla en la práctica, en su trabajo diario, con todo el lado de tecnicidad, pero el lado también de los valores de justicia. Yo creo que esto ha sido y sigue siendo fundamental este papel del INACYPE en México. Yo lo pongo también en el contexto regional e internacional. Institutos como el INACYPE en el mundo hay muy pocos, con esta capacidad, con esta calidad y con esta institucionalidad. Y sería un muy buen ejemplo para otros países, particularmente en América Latina, mirar a este modelo. INACYPE también ha hecho mucho trabajo trascendente en el sentido que otros países han visto la importancia del trabajo hecho en México. Y obviamente, quizá esto por desgracia, mucha gente mira a México por los problemas que tiene un par de problemas, no son solos para México, pero también en México se plantean de una manera muy específica. Y usted sabe muy bien a qué me refiero. Doctor John Barbele, muchísimas gracias. Ha sido un honor que haya podido venir con nosotros a Expediente INACYPE Academia Ha sido Mexicana. para mí un gran placer. Muchas gracias por esta oportunidad. Que les vaya muy bien. Gracias, le agradezco muchísimo. Al auditorio los espero la próxima semana en un nuevo programa de Expediente INACYPE Academia Mexicana de Ciencias Penales.